igualmente eficiente. Si se fijan, BIM bajo ciertos parámetros y ciertas características también busca algo de lo mismo, y por eso el Lean se agrega a BIM, ¿ya? Porque se supone que somos primos hermanos y nos complementamos directamente en búsqueda de lo mismo. Entonces, esta visión del Lean lo que busca es, primero, eliminar los gastos y procesos que no agregan valor al cliente, porque al fin y al cabo lo que nos importa, ya lo vimos en metodologías ágiles en general, nos importa el cliente y agregarle valor al cliente. También eliminar las demoras e ineficiencias de los procesos de la organización, eliminar fallas, interrupciones y otras pérdidas de producción, y buscar de manera continua la perfección y las mejoras de calidad. Eso es lo que hace BIM. Imagínense si nosotros extrapolamos todo esto a la construcción en general, y no es solamente un carril mío, sino que todos los que trabajamos ahí pensáramos lo mismo al unísono. Claramente esto funcionaría distinto. Y ese es el llamado de los profesionales jóvenes de hoy: entender esto y salir con este switch insertado de inmediato, y que no se encuentre solamente con barreras al respecto. La minería ha entendido ciertas cosas, a veces también aplica cosas que no entiende, pero de una u otra forma está avanzando en esta dirección, y la construcción hoy en día obligatoriamente va a tener que caminar este camino, valga la redundancia, porque es inevitable en función a las necesidades de optimización. Entonces nosotros hemos hablado mucho de valor, demasiado. Siempre hemos definido como cartita bajo la manga, ¿no es cierto?, el concepto valor. Y si podemos llevarlo a una definición puntual, podríamos decir que valor corresponde a cualquier cosa por la que un cliente estaría dispuesto a pagar, ¿ya? Cada vez que hablamos de generar valor es porque de una u otra forma para el cliente eso es importante. Puede estar dispuesto a pagar o no. Inclusive podríamos llevarlo a que puede estar dispuesto a no perder al pagar en él. Podemos darle distintas vueltas según cómo lo miremos. Porque, por ejemplo, que también al generar valor es que el cliente también reciba algo sin necesidad de gastar, de que no sea considerado como un gasto. Entonces, cada vez que hablamos de valor, estamos enfocándonos en esa dirección. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de valor, nos referimos a cualquier actividad que no incremente el precio que va a pagar el cliente. Es decir, que solo agrega costos al proyecto, ¿ya? Es decir, que siempre, bajo la mirada de las metodologías ágiles, el valor tiene que ir enfocado en que el cliente reciba algo, por lo cual no tiene que desenfundar un gasto, ¿ok? Entonces eso se supone que tiene que ser nuestro fin. ¿Y por qué tiene que ser nuestro fin? Porque de una u otra forma tenemos que integrar esas necesidades al cliente. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que le estamos dando algo por lo cual él estaría dispuesto a pagar. Cuando él se junta con nosotros y nos hace las modificaciones respectivas, y nosotros lo integramos dentro del proceso de decisión, evidentemente él está dispuesto a pagar por eso. Yendo a lo concreto, rápidamente, los principios fundamentales que entrega el Lean en parte son especificar con precisión el valor de cada proyecto, definir el flujo de valor del proyecto, permitir que el valor fluya sin interrupciones, permitir que el cliente participe en la identificación de valor y buscar de manera continua la perfección. Creo que están bastante claros los 5 principios. Entonces, Lean se sostiene siempre bajo esa premisa. Es decir, de nuevo, especificar el valor que tiene el proyecto, definir hacia dónde apunta el valor del proyecto, permitir que ese valor no se vea entorpecido por nada, ahí cuando hablamos del hecho de quitar lo que nos suma, permitir que el cliente forme parte de esa determinación hacia el valor, y al mismo tiempo buscar de manera continua la perfección. Suena bastante poderoso, al mismo tiempo ambicioso, pero también cuando cuentas con las herramientas posibles, como alguna de las que nombró Diego, que no es parte de este curso, pero que también podríamos tocar en algún curso en el futuro en CBA, evidentemente son las que permiten hacer todo esto posible. Entonces, cuando hablamos de especificar de valor, ¿no es cierto?, hablamos de ciertos tipos de desperdicio. Por ejemplo, los primeros desperdicios son las actividades que parcialmente no tienen valor. Es decir, que aunque el cliente no pague por ellas, las deberíamos seguir realizando porque son necesarias para que el proyecto avance. Por ejemplo, realizar ciertas reuniones de análisis, claramente en tiempos acotados.
Y por otro lado, las actividades que derechamente no suman ningún valor y que tienen que ser eliminadas inmediatamente, como por ejemplo, acortar los tiempos que se desperdicien en las mismas reuniones, o al mismo tiempo los procesos de gestión vertical que nos encontramos en la construcción. Porque claro, el tema de las RDI y todo eso, que si bien es súper lento, es algo que todavía se hace, y por más que tú quieras saltarte ese procedimiento y cambiarlo por un telefonazo, por un correo, definitivamente después va a llegar alguien que te va a preguntar por el libro de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo de lo cual nosotros nos podamos deshacer de buenas a primeras. Entonces, de una u otra forma, el Lean nos propone que tratemos de optimizar esas cosas y las quitemos y las cambiemos. Pero, por ejemplo, como les digo, ese tema de las comunicaciones y los libros de obra, yo creo que es algo que no depende solamente del project manager el cambio, ya que son ciertos procesos que forman parte de necesidades, inclusive podríamos decir, dentro de la construcción. Pero en rigor el llamado con Lean es a eliminarlos de raíz. Segundo fundamento, definir el flujo de valor del proyecto, se refiere a que todo conjunto de actividades que deberían tener un entregable, y todo entregable debería tener un cliente, ¿ya? Es decir, por lo general, los entregables que recibe el cliente a través del tiempo componen el flujo de valor, es decir, la parcialidad de las entregas y cada cuánto tiempo las hacemos, y que esas entregas las hagamos 100% para darle algún sentido al cliente, que no estemos llenando planillas de gusto y que nadie va a revisar, sino que sea información relevante, expedita, secuenciada y valiosa. Al mismo tiempo que el mapa de flujo de valor ayuda a visualizar los pasos desde la creación del producto hasta la entrega en dirección al cliente. Tercer principio, que el valor fluye sin interrupciones, ¿no es cierto? Permite que el valor llegue al cliente lo más rápido posible, eliminando del flujo de valor la mayor cantidad de desperdicios como sea posible. Es decir, quitemos toda la grasa. Lean significa magro, ¿no es cierto? Quitémosle todo lo que no nos sirve. ¿Para qué? Para que esto llegue rápidamente al cliente y podamos de una u otra forma mejorar la manera en cómo se absorben estas situaciones y que él pueda sentir una retroalimentación positiva que le permita seguir aumentando y aumentando su felicidad con nuestro trabajo y que también se sienta integrado en parte del proceso. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los desperdicios más comunes que hay que eliminar del flujo de valor son los que vienen derivados del transporte, los inventarios, el movimiento, las esperas, el sobreprocesamiento, la sobreproducción y los defectos. Más claro imposible. Quizás ahí es donde nosotros tenemos que empezar a buscar para hacer eliminaciones dentro de este flujo de valor. Es decir, por ejemplo, dejamos ahí un ejemplo que en los proyectos de manufactura se recomienda solo construir las unidades que satisfagan las necesidades del cliente. A mí me pasaba esto en la empresa de prefabricados de hormigón, ¿no es cierto?, donde de una u otra forma uno a veces le pedían una cierta cantidad de fundaciones pequeñas para postes, llámale tú, y que de una u otra manera el control del inventario que tenías que tener sobre eso, independiente que se vendían mucho y solían ser de dimensiones estándar, la gestión del inventario era mucho más importante que tenerlas en bodega y poder revenderlas después al mejor precio posible. Entonces, lo que teníamos que hacer para poder atender otros proyectos era limitarse simplemente a lo que nos pedían en el momento adecuado. ¿Para qué? Para que mi mano de obra se enfocara netamente a los requerimientos actuales, más que a generar inventario a mayor o menor medida, siendo que quizás podríamos haberlo hecho también, porque era lo que más vendíamos. Entonces, esa clase de decisiones, de una u otra manera, son las que pueden llevar al éxito, según la metodología que apliquemos, el proyecto que se nos entrega. Cuarto, el cliente participa, es decir, que el equipo de proyectos debe permitir que el cliente colabore en la identificación de lo que agrega valor o no. Es imposible que el equipo pueda resolver las necesidades del cliente sin antes consultarle sus preferencias. Nuevamente parece otra obviedad, pero que en rigor es algo que lisa y llanamente en construcción no hacemos. Y que nos implica, ¿no es cierto?, que no hay que olvidar que la tecnología en sí misma no genera valor. Y aquí viene lo que llevo mucho rato diciendo de ser un operador de software, ¿ya? La tecnología en sí misma no le da valor a nadie. Que usted sepa ocupar Syncro no le da valor a su cliente, sino la forma en la cual, según su uso, podemos resolver los problemas del cliente. Es decir, mejorar las condiciones de nuestra empresa, ¿ya? El efecto win-win que le llaman, para generar un valor bidireccional. De nuevo, no hay que olvidar que la tecnología en sí misma no genera valor, sino la forma en la cual, según su uso, podemos resolver los problemas del cliente.
Y esa es la gracia de este curso también. Por eso yo no hago esos cursos de 200 horas para enseñar Revit, porque no sirve para nada. ¿Por qué? Porque estás enseñando a ocupar el Revit. Entonces, por eso yo soy tan majadero de que mis cursos, si bien vamos a aprender un software, no solo se sostienen de eso, sino que necesariamente a complementar la visión ingenieril para sacarle realmente el partido a ese software para que aumente el valor de nuestra posición profesional. Ese es el truco, porque estamos en la era de las herramientas, pero de una u otra forma, si esas herramientas no nos llevan absolutamente nada, no generamos ningún tipo de mejoría. Si se trata por aprender a ocupar software, yo sé ocupar 16 software distintos de Lean y como 6 o 7 más de ingeniería, pero eso no es lo que le da mi valor agregado al campo laboral. Definitivamente no lo es. Eso tienen que tenerlo muy claro. Y por último, la búsqueda de perfección continua implica que con la mejora continua podemos evitar la ley de la entropía, ¿ya? Que indica que las cosas de este mundo siempre tienden por sí solas a volver a su estado caótico natural, ¿ya? La segunda ley de la termodinámica. En otras palabras, todo lo que hagamos para introducir Lean se puede perder si no seguimos con la mejora continua día a día. Es decir, podemos tener nuestra empresa súper aceitada, llena de cosas positivas, funcionando como relojito suizo, pero siempre esto se puede retrotraer y podemos volver a cometer los mismos errores de antes. Y por eso se acuña el concepto de mejora continua y de construir sin pérdidas, ¿no es cierto? Y por eso también vuelve a tener sentido el concepto de las iteraciones constantes, de los entregables locales y sucesivos, etcétera, etcétera. Es decir, que si ustedes después toman este curso y empiezan a ver todos los conceptos que hemos ido acuñando uno a uno y los van superponiendo unos con otros y van sacando lo que les parece interesante de cada uno, definitivamente pueden llegar a tener una metodología medio Frankenstein, pero que les va a servir perfectamente para lo que necesitan, entendiendo el proyecto de una forma distinta, más que simplemente yo soy el que hace esto y voy a morir haciendo eso. Siempre le hago ese hincapié. Entonces, un proyecto concebido con Lean requiere de una alta disciplina por parte del equipo y una intolerancia total hacia el desperdicio de recursos, aparte de un idilio permanente con la perfección. Entonces, ¿qué implica esto? Que si nosotros elegimos recorrer este camino, morimos en nuestra lista. Estamos fritos. Nosotros partimos esta mirada y terminamos en ella. Esa es la gracia. Eso es lo que busca Lean. Con respecto al diagrama que acabamos de ver hace un tiempo, ¿no es cierto? Hace algunas PPT atrás, vamos a hablar un poquitito de Kanban, que es una de las metodologías ágiles más interesantes a mi gusto, que nos permite hacer un pequeño cambio en la forma en la cual concebimos las tareas. Por ejemplo, ahora que se acaba de conectar Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Podemos, ¿no es cierto?, colocar un pequeño ejemplo de cómo podría funcionar una oficina técnica, una oficina de proyecto, una oficina cualquiera, la sala de profesores de un colegio. Kanban, a través de cosas que nuevamente podrían ser obviedades, pero que de una u otra forma están estereotipadas, porque parece que no son tan obviedades, y te dice cómo se hace específicamente, como si le hablases a un niño. Kanban lo que hace, ¿no es cierto?, es ayudarnos a gestionar la forma en que nuestro equipo genera las tareas. Aquí vamos a ver en acción una metodología ágil muy obvia, nuevamente hago hincapié en eso, pero que miren cómo funciona y miren lo que busca y miren los cambios que puede desarrollar. Una metodología ágil chiquitita, porque si nos vamos en cháchara estaría haciendo otro curso en este momento. Entonces, Kanban significa letrero en japonés, y que en rigor consiste en colocar el nombre de las actividades y una breve descripción en tarjetas que se pegan en un tablero, ¿ya? Un corchito con post-it, lo llevamos a la chilena, ¿no es cierto?, donde todas las actividades que hay que hacer están ahí con su chincheta correspondiente. Entonces, cada tarjeta o actividad va fluyendo desde la recepción de la orden hasta que el trabajo se encuentra terminado. Es decir, va pasando por columnas, donde nosotros vamos cada actividad colocando en una columna diferente según el estado de avance que tengamos para la generación del entregable. Entonces, estos tableros suelen tener gran visibilidad para el equipo y pueden ser en formato físico o digital. Hay ciertas aplicaciones como Trello, cosas así que están en Android, que buscan el mismo concepto, están basadas en Kanban. Entonces, las prácticas centrales de ocupar Kanban se sostienen sobre visualizar el flujo de trabajo en columnas y hacerlo visible para comprender cómo avanza el trabajo. Es decir, no hay mejor forma de controlar el desarrollo de las tareas que tiene la gente del equipo que verlas y ver
de forma gráfica lo que está sucediendo y qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las cosas que le faltan. Limitar el trabajo en progreso, el work in progress, ¿no es cierto?, para estimular los cambios, podemos ahondar más profundamente en ello. Dirigir y gestionar el flujo de trabajo a través de cada estado. Explicar las reglas y directrices del trabajo, definiendo cuándo y por qué una tarjeta debe pasar de una columna a otra. Y recoger oportunidades de mejora mediante cambios continuos, graduales y evolutivos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Esto es un muro Kanban en general, donde podemos dividirlos en las columnas, por ejemplo, de las tareas que están pendientes o las que se nos piden. Después seleccionamos las que tenemos que trabajar, después las que están en proceso de desarrollo, después las que están en fase de prueba y posteriormente las que están terminadas. Este es un resumen de cómo se vería un Kanban. Y en rigor a eso, lo que podemos hacer es tener a la gente y a las mismas personas que forman parte de nuestro equipo en constante conciencia de lo que tienen en el momento pendiente, lo que están trabajando, lo que se está probando, y al mismo tiempo ir aprendiendo de cómo tú saber cuándo seleccionas una tarea y la pasas a desarrollo, o cuándo la pasas a desarrollo y la pasas a prueba. Esa tiene que ser una decisión del equipo, y en rigor eso es lo que le da valor a Kanban. Cómo tú sabes que una tarea está terminada y no tiene que volver a ser iterada. Ahí hay un proceso bastante capcioso, que es lo que realmente le da vida a esta obviedad, porque si se trata por poner post-it, eso lo hace cualquiera. Pero en rigor, el entender tú y que tu equipo, que una tarea ya está completamente, no sé, afinada, pulida, ese es el gran aprendizaje de la metodología ágil que aparece aquí. Por ejemplo, tenemos un tablero Kanban un poquitito más sofisticado, ¿no es cierto? Porque tenemos la entrada de los requerimientos, las asignaciones que tienen que ser analizadas, después las que están en fase de desarrollo, ahora las que estamos probando, las que ya están terminadas, las que se están produciendo, y después a posterior un historial, ¿no es cierto?, sobre las que ya tenemos enviadas o no. De hecho, generalmente las empresas grandes, las grandes corporaciones, trabajan así. De verdad, oficina por oficina, todas tienen su tablero Kanban. Entonces, imagínense cómo una oficina técnica o una oficina de proyectos, llamémosle, o cualquier entidad o cualquier empresa, funcionaría en base de esto y bajo esas pequeñas reuniones, como les digo, de el por qué una tarjeta pasa a la columna siguiente. Hablamos de work in progress, ¿no es cierto?, dentro de Kanban, y en rigor el work in progress es la cantidad de tareas en las que un equipo está trabajando actualmente. A eso nos referimos con el WIP. Y Kanban gestiona el desarrollo de productos con un enfoque en la entrega continua, ¿ya? Es decir, de que lo que nos importa es que estemos entregando cosas y esto agarre un ciclo fluido. Es decir, que no tengamos tampoco sobrecargado a las personas del equipo con muchas cosas que hacer. Por eso tenemos que cuidar el trabajo que está en proceso. Porque yo no puedo recargar la columna actividades por trabajar si es que ya tengo varias cosas en desarrollo. Eso de una u otra forma salvaguarda la calidad. Entonces, para ello es necesario limitar la cantidad del work in progress para que el equipo no esté ocupando demasiadas tareas incompletas al mismo tiempo. O sea que es preferible completar rápidamente unas pocas tareas para entregar al cliente en lugar de estar trabajando muchas tareas incompletas que no agreguen valor. Es decir, lo que nos importa es que estas pocas tareas que tenemos que entregar al cliente se entreguen bien, se desarrollen, se terminen como corresponden, en vez de estar entregando cosas a medias, que a veces es lo que nos suele suceder. Otro concepto que me gustaría entregarles para que lo tengan en consideración en el futuro es el concepto de pull. Bueno, existe el push y el pull, que generalmente son términos que se ocupan mucho en marketing, pero también los podemos llevar a la gestión de proyectos a través del Kanban. Entonces, el concepto pull implica el hecho de que dentro del tablero Kanban sean los mismos trabajadores quienes saquen las tarjetas y decidan cuántos cambiarlas de columna. Lo que les acababa de comentar previamente, que en rigor es el gran aprendizaje que existe detrás de Kanban. Y, aunque parezca una obviedad o un acto instintivo, el hecho de darle esa responsabilidad al equipo implica promover el aprendizaje continuo, al trabajar de manera integrada, insta el debate, ¿no es cierto?, y además de fortalecer el espíritu de cuerpo e involucramiento dentro del proyecto, ya que insta la toma de decisiones. Es decir, cuando tú trabajas en Kanban de forma indirecta, por eso se crea, ¿no es cierto?, estás de una u otra forma, punto 1, fortaleciendo tus competencias, punto 2, aprendiendo a trabajar colaborativamente en equipo, punto 3, a estar conectado con el trabajo de tus demás compañeros dentro de esta oficina, y punto 4, a tomar la decisión precisa de cuándo un producto definitivamente está en condiciones de estar terminado.